Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. La muerte digna es un tema que se está hablando ahorita en distintas partes del mundo, por supuesto en Colombia, y a medida que hemos avanzado en estos podcasts junto con nuestra invitada, hemos conocido un poco más sobre la conciencia de finitud, qué es la muerte digna y cómo todo lo que hacemos diariamente nos lleva a vivir una vida digna para sí mismo, entender qué es una muerte digna. Les doy la bienvenida y les recuerdo que hay que echarse una pasadita por YouTube y por los distintos lugares donde tenemos estos podcasts tan interesantes. Hablar en Colombia sobre la muerte digna que ha evolucionado en los últimos años. Esto impulsado por momentos emblemáticos que han buscado soluciones éticas y legales, pero también hay que reconocer otras partes. Por ejemplo, el tema de la salud. Hay que hablar sobre el derecho de rechazar o no tratamientos médicos o recibir cuidados paliativos. Todo esto lo estaremos hablando con nuestra invitada. Ella es Lina Paola Lara Negrete. Yo soy Hagdi López y les doy la bienvenida. Hoy, como les decía, en Banca del Parque Radio tenemos una invitada maravillosa y ustedes ya reconocen su voz. Ella es Lina Paola Lara Negrete. Es psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Psicología e Investigación de la Universidad de los Andes, formada en perspectiva del transcurso vital, facilitadora en procesos de acompañamiento basado en acción sin daño, ética del cuidado, acompañamiento pedagógico y conciencia plena del respeto a la autonomía. Actualmente es directora ejecutiva de la Fundación Pro Derecho a Morir Dignamente. Bien llegada, Lina, a esta banca. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Hagdi. Sabes que agradezco mucho este tiempo en el que podemos tomar un respiro en la banca del parque para pensar con profundidad en esas cosas que a veces se nos pasan desapercibidas en el día a día, en tantos afanes que andamos, en tantas ocupaciones. Y en esta banca hay no solo un respiro, sino también un reposo. Es decir, hay algunas cuestiones que toca pensar con calma, dejar reposar y luego retomar, de manera que estar en la banca del parque es eso para mí, un respiro, un reposo de los afanes y una pensada serena. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo. Bueno, comentábamos al inicio de este podcast que en anteriores conversaciones se había hablado de lo legal, se había hablado de temas espirituales, de la comprensión de la conciencia de finitud y bueno, otros temas allí importantes, pero para nombrar los que más tienden a preguntar, porque aún somos muy racionales y dentro de esto, bueno, ya empieza a entrar un poquito más de lo racional, empieza uno a preguntarse la salud, ¿cómo la ve la conciencia de finitud y cómo la ve también el hecho de morir dignamente? Por eso nuestra experta hoy nos propone este tema, la salud. ¿Por dónde podemos empezar? ¿Por dónde quieres empezar? Bueno, quisiera empezar por ofrecer un contexto el más amplio posible para que luego vayamos yendo hacia los detalles. Pues en términos generales estamos viviendo una gran revolución demográfica, probablemente la más importante que se haya registrado en la historia que está registrada. Eso no significa que no haya ocurrido antes, sino que significa que lo que sabemos sobre este tipo de momentos en la historia pues depende de si los encontramos registrados o no. Y probablemente esta gran revolución en la que vivimos desde hace ya un siglo o más es una revolución súper interesante porque lo que hemos hecho como civilizaciones en Occidente ha sido prolongar la expectativa de vida. Y eso tiene un pocotón de implicaciones. Probablemente la primera de ellas es que nos ha tocado como humanidad acostumbrarnos más a la idea de que muchas más personas pueden llegar a la vejez.
y que la forma como llegamos depende de la forma como hemos vivido toda la vida. Entonces, ese gran cambio demográfico, probablemente la manera más práctica de mostrarlo gráficamente, como dicen para la audiencia, es tomar en consideración que en el año 1900, es decir, al principio del siglo pasado, la expectativa de vida en América Latina era de máximo 45 años, lo cual significa que una persona que tenía en ese entonces la edad que yo tengo hoy estaba en la vejez y prácticamente al borde de la muerte. En poco menos de 200 años, eso ha cambiado drásticamente y hoy en día una persona que cumple 60 o 65 años, que es la edad convenida para hablar de vejez, tiene por delante una expectativa de vida que puede llegar a ser incluso de 20 o 25 años después. Ese es un mundo para el que nos hemos ido preparando más a los trancazos que con previsión realmente. Ha sido como una especie de aterrizaje en el hecho de que las personas vivimos cada día más años y el hecho de que si no morimos antes, pues llegaremos todas a la vejez, todas las personas. Y eso hace que tengamos que poner en perspectiva lo que consideramos que significa no solo la totalidad de la vida, sino también lo que significa el final de la vida. Y allí es cuando entra este tema que estás proponiendo, Hagdi, de la salud a cobrar un sentido distinto del sentido que seguramente cobra en otros contextos y en otros momentos de la vida. Para las sociedades que hemos construido en Occidente y que hemos construido al sur, que es el caso de América Latina y el Caribe, esta realidad es una realidad que ha venido como a cuentagotas. En los pocos países del norte, el envejecimiento poblacional ocurrió hace ya varias décadas. En los muchos países del sur, ese envejecimiento poblacional está apenas ahora despuntando. No hay suficiente, o va a llegar un momento, todavía no estamos en él, pero va a llegar un momento en el que no hay suficiente relevo generacional, es decir, nacen menos niñas y niños cada vez y hay muchas más personas mayores que superan la barrera de los 80 años. Eso hace que tengamos que pensar en perspectiva en la calidad de vida que tenemos, porque según como hayamos vivido, insisto, llegaremos a la vejez. Por lo tanto, ya hay unas cifras que deberían ponernos un poquito en alerta. El DANE, que es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, es decir, la entidad gubernamental que se ocupa de recoger información y procesarla y ofrecernos cifras, dice desde hace ya bastante tiempo que en Colombia, por ejemplo, las mujeres vivimos más años. Eso significa que somos mujeres viejas durante más tiempo que los hombres. Pero también dice el DANE que esa cantidad de años extra que vivimos las mujeres los vivimos en peores condiciones de salud. Es decir, somos más una población que está más expuesta a las enfermedades prevenibles. Todas estas cosas como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, los problemas relacionados con el sistema óseo, con el sistema digestivo, etcétera, todas esas que son enfermedades prevenibles, es decir, enfermedades con las que no nacemos, sino que se van desarrollando en nuestros cuerpos debido a los malos hábitos a lo largo del tiempo, ocurren con mayor prevalencia, es decir, en mayor cantidad y durante más tiempo, y también con mayor morbilidad, es decir, son más graves en el caso de las mujeres a partir de ciertas edades dependiendo de cada cuerpo. Esos son, por supuesto, como dicen, datos y hay que darlos, pero no son datos aislados. Son datos que realmente lo que significan es que tenemos que alertarnos sobre cómo estamos viviendo, es decir, cómo estamos envejeciendo y por lo tanto cómo llegamos a la vejez.
¿Por qué esto importa cuando hablamos de muerte digna? Pues porque esta mayor expectativa de vida lo que ha hecho es que podamos, en la mayoría de los casos, planear cómo va a ocurrir la vejez y cómo, por supuesto, nos imaginamos el final de nuestras vidas. Cuando la conciencia de finitud se ha desarrollado lo suficiente como para darnos cuenta de que no estaremos aquí eternamente, sino que va a llegar un momento en el que la vida que tenemos tal y como la conocemos va a dejar de ser, pues es más altamente probable que pensemos cómo quisiéramos que fuera ese final. Y dado el cambio sociodemográfico grande en el que estamos, es altamente probable que a lo largo del tiempo, pero especialmente hacia el final de la vida, desarrollemos enfermedades. Algunas de ellas son prevenibles. Por supuesto, hay unas condiciones de salud y de enfermedad que vienen pues hereditariamente en algún porcentaje, pero buena parte de los padecimientos que tenemos a lo largo del tiempo son padecimientos que están relacionados más con nuestros hábitos, es decir, aquello que hacemos cotidianamente, aquello que hemos incorporado a nuestro comportamiento como sin eso no pudiéramos vivir. Esos hábitos que tienen que ver, por ejemplo, con la alimentación, con los ritmos de sueño, con los periodos de actividad y los periodos de descanso, que tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad que tenemos de aprender cosas nuevas cada día, que tienen que ver muy especialmente con las relaciones que establecemos con otras personas a lo largo del tiempo. Esos hábitos parecen ser la clave para entender cómo es que estamos llegando a la vejez, cómo es que estamos viviendo la etapa final de nuestras vidas y por lo tanto cómo nos relacionamos con los sistemas de salud. Eso merece un capítulo aparte, yo lo sé, pero para decirlo brevemente, la realidad que tenemos en las sociedades occidentalizadas, que estamos tan cercanas a lo urbano, tan lejos de lo rural, que tenemos tantas personas mayores cada día más y que tenemos tantas dificultades para conseguir hábitos de vida saludables como hacer ejercicio, alimentarnos bien, dormir 8 horas, tener periodos de descanso y de relajación, tener periodos de máxima actividad, establecer vínculos duraderos a lo largo del tiempo con personas que consideramos significativas, etcétera. Es como si las civilizaciones que hemos construido estuvieran todas ellas diseñadas en contra de eso que necesitamos desarrollar como hábitos de vida saludable para poder tener expectativas de años de vida saludable. Es decir, no se trata solo de vivir más años, sino de vivirlos bien, estando bien. Y para eso necesitamos, claro, por supuesto, conciencia de finitud, que es lo que hemos acompañado a desarrollar en estas conversaciones que hemos tenido sentadas en la banca del parque, pero también necesitamos comprender el contexto grande, es decir, saber qué sucede, por ejemplo, cuando enfrentamos sistemas de salud que tienen dificultades y tropiezos administrativos y cómo funciona eso especialmente al final de la vida.
¿Cómo puede un profesional de la salud ayudar a las personas a enfrentar o gestionar la conciencia de finitud en los desafíos de salud? Ya lo decíamos anteriormente, temas rurales, temas de distancia y demás. Efectivamente, es un tema amplio, pero sí hay unas maneras en las cuales podemos ayudarnos y cooperar entre las personas que somos usuarias de los sistemas de salud, tanto como aquellas que están en la tarea de proveer salud. Creo que una de las cuestiones más interesantes que es un poquito contrasistema, es la escucha atenta durante el tiempo de una consulta. Comprender lo que una persona está preguntando y está consultando, las razones que le llevan a usar un servicio de salud, es una tarea que no se resuelve con leer la historia clínica o con aplicar 1 o 2, 3 protocolos de esos que tienen paso 1, paso 2 y paso 3. La escucha atenta y activa es la que mayor eficacia ha demostrado que tiene en los procesos que se siguen para acompañar a las personas a llevar estilos de vida más saludables. Es decir, no basta con hacerle recomendaciones y ofrecerle consejos generales a las personas. Cosas como hay que bajarle al estrés, hay que hacer ejercicio y comer mejor pueden caer en el vacío, porque la pregunta que tenemos las personas que somos consultantes es ¿cómo? Dime cómo hago para bajarle al estrés, para comer más saludable, para introducir en mi vida hábitos de actividad física que pueda sostener a lo largo del tiempo. Explícame cómo. En general, por razones que puede que estén relacionadas con los sistemas educativos que tenemos en los países del sur global, la mayoría de las personas no tenemos una relación suficiente entre lo que sabemos en relación con cómo funciona nuestro cuerpo y la capacidad que tenemos de escuchar a nuestro propio cuerpo en general. Hay unas personas que son muy curiosas y que estudian con juicio cómo funciona cada sistema de su cuerpo y quieren saber un poco más, y casi que cuando van al médico ya tienen un prediagnóstico. Esos son casos súper excepcionales. La realidad es que para muchas personas su cuerpo es un enigma. Cómo funciona cada sistema que tenemos, que además es maravilloso porque habla de unas complejidades que son difíciles de entender, y a veces depositamos toda la carga de las explicaciones en las personas profesionales de la salud, y sucede que esas personas, si bien tienen un entrenamiento y si bien tienen un conocimiento general sobre cómo funciona cualquier cuerpo, no conocen el cuerpo individual que está allí enfrente diciendo me duele aquí o me duele allá. Entonces, una tarea que tenemos, que de una vez sea el momento para lanzar la tarea de esta conversación que estamos teniendo, una tarea que tenemos es interesarnos un poco más por cómo funciona ese sistema maravilloso que un día se va a detener. Y eso no es trágico, que se detenga no es trágico, es en amplio sentido lo que va a suceder inevitablemente. En el budismo existe una especie como de llamado que dice expresamente: cooperar
incondicionalmente con lo inevitable. Y eso realmente lo que significa en la vida diaria, bueno, cada quien hará su propia interpretación, pero en la vida diaria lo que eso significa es reconocer que este cuerpo que tengo es un cuerpo que desde que nací está envejeciendo y que estará conmigo hasta el último suspiro. Implica por lo menos hacerse cargo de la enorme responsabilidad de saber cómo funciona y qué haría que funcione mejor. Esas son preguntas derivadas de la conciencia de finitud. Mi responsabilidad con mi salud no puede estar solamente en manos de un enorme sistema que no vive conmigo, de unos profesionales de la salud que no viven conmigo y cuyas comprensiones están limitadas por cuestiones tan básicas como tengo 20 minutos para cada consultante o cuestiones tan profundas como no todos los cuerpos son idénticos, no todos los procesos ocurren igual y no todas las manifestaciones de lo que pasa en el cuerpo, es decir, los síntomas, se expresan de igual manera. Esa es una tarea súper grande que tenemos. Luego viene una situación que supongo que conversaremos en otro momento que nos sentemos en la banca y es cómo dentro de los sistemas de salud se experimenta el final de la vida. Eso es otra cosa. Pero aquí estamos hablando de el recorrido que nos va a llevar a ese momento del final de la vida. Ese recorrido es súper importante. Las personas que nos están escuchando, así como estamos tú y yo hoy aquí sentadas en la banca del parque pensando en esto, tienen esta enorme tarea de reconocer el propio cuerpo, los sistemas que lo componen, los procesos que ocurren, esta capacidad maravillosa que tenemos para levantarnos cada mañana quienes así podemos hacerlo y quienes no pueden hacerlo en medio de esa limitación, todas esas cosas que ocurren dentro del cuerpo. Mientras tomamos cada bocanada de aire y exhalamos, todo eso que ocurre con una precisión increíble. Cuando se descoordina esa precisión, es decir, cuando experimentamos la enfermedad, deberíamos estar en capacidad de poder reconocer qué es lo que está sucediendo. Seguramente no con palabras técnicas como las que usan quienes estudian la medicina, pero sí con palabras cercanas, amables, cariñosas en relación con lo que nos pasa. No me siento bien, tal vez comí algo que me hizo daño. Seguramente me excedí en esto. No voy a tomar aquello porque ya sé el efecto que tiene en mí. Observar las propias reacciones del cuerpo es de una riqueza increíble. Esto también me lleva, Lina, a preguntarme, esto ya para los siguientes podcasts, por supuesto, pero ¿cómo vivimos esto en familia? También, ¿no? Esa conciencia de finitud desde la educación, en el hogar, en ese autocuidado, todos están en el ejemplo, pero ¿cómo transmitimos esto a los hijos, a los niños especialmente? O sea, se me cruzaba, era como la importancia de la salud en una casa. Entonces lo digo a título personal, la salud es importante. En las instituciones educativas, ¿cómo se comprende esta conciencia de finitud desde el cuidado, desde el autocuidado y el reconocimiento del cuidado al otro? Muchísimas gracias, Lina, por estar con nosotros aquí en Banca del Parque Radio. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias a ti, Hagdi. Sin duda alguna, siempre que nos sentamos a conversar en la banca del parque, surge un momento maravilloso. Gracias. Y gracias a ustedes también que nos escuchan del otro lado. Siempre los llevamos en el corazón, los pensamos cada vez que hacemos cada uno de nuestros programas. Pero no solamente es que ustedes nos escuchen, sino también poderlos leer. Así que escríbanos en www.bancadelparque.com, que también allí nos pueden escuchar de forma directa, en vivo, 24/7. Somos Banca del Parque Radio. Recuerden Felipe Riveros Prieto en la edición y producción y Hagdi López, una voz Banca del Parque Radio. Ahora la banca del parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.